política hasta los huesos con el doctor Edgardo Arredondo. Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? La libertad de expresión en México, y aprovecho para felicitarte a ti. ¿Por qué, José Luis? Porque yo llevo ya casi 7 años con ustedes, y si algo ha habido conmigo es que me han dejado hablar de lo que yo quiera. Nunca me he sentido que haya ninguna actitud coercitiva de tu parte, de tu equipo, ni me han trazado línea, y eso es algo que valoro muchísimo, y así que también te felicito a ti. Y bien, pues comenzando con este tema de la crítica, porque esto es muy importante, 2 anécdotas rápidas que se han dado en la medicina. En los tiempos del gran Carlos Finlay, fíjate que él estudió medicina en Estados Unidos, y cuando regresa a Cuba no puede ejercer porque tiene que revalidar sus estudios mediante un examen. Y fue un examen ríspido, durísimo, y el Finlay se defendía bien y todo, pero pues ya era claro que había una animadversión con los sinodales, hasta que viene la última pregunta. Le dicen a Finlay: ¿qué opina usted sobre las sangrías en la hidropesía? Y Finlay, con el rostro contrario, les dijo: ¿sangrías? ¿Todavía ustedes hacen sangrías? Y ya estuvo, ¿no? Las sangrías eran de la época medieval, y pues ya se había comprobado que no tenía ninguna utilidad suficiente para que reprobaran a Finlay. No fue tanto que no hubiera solvencia académica, sino que les irritó a los sinodales la crítica, ¿no? Y el otro caso, en un hospital de los mejores de México, en la sesión plenaria llena de la crema innata, las autoridades institucionales, se presenta un trabajo de investigación. El trabajo de investigación lo presenta el jefe de enseñanza, el clásico trabajo de investigación donde ves en los coautores a todo mundo, el nombre del director del hospital, del jefe de enseñanza, del jefe del servicio, 3 de los adscritos, y al final 2 residentes que son los que habían hecho el trabajo. La cosa es que después de presentar el trabajo se levanta un residente de 4º año y les pega una paliza académica, les hace ver que el trabajo no tenía trascendencia, que los resultados eran pocos confiables porque estaban casi al 100%, que no es posible que no tuvieran 0 complicaciones. Y al final de cuentas les hace ver que utilizaron puros metaanálisis, y menciona además 2 artículos recientes donde refutaba la mayor parte de lo que habían hecho, ¿no? Después de eso, pues se sentó el cuate, el auditorio quedó con un glacial silencio. ¿Y cuál fue el resultado? Se bajó molesto el jefe de enseñanza: no más preguntas, ahí nos vemos. El resultado es que 1 año después el residente no se podía titular porque 4 veces le rechazaron la tesis sin ningún argumento académico, y no solamente eso, perdió la oportunidad de hacer una subespecialidad en el extranjero, y además fue vetado para que pueda trabajar en la institución. De ese tamaño fue el desquite por la crítica hecha, ¿no? A lo que voy es que en todo este sentido, la crítica es algo que se ha utilizado o se ha tergiversado, o es una cosa que si no se maneja bien puede haber problemas. Yo afortunadamente tuve la oportunidad, cuando hice docencia, de llevar esto que fue la corriente de la lectura crítica, donde tú debes de aprender a leer con un sentido crítico, de tal manera que lo que te esté mostrando tú lo puedas compaginar con tus propios conocimientos, hacer una actitud reflexiva y tener una postura, ¿no? Entonces pasó algo muy curioso en medicina. Fíjate que después de los años 90 que el doctor Leonardo Viniegra hizo esto, ya la enseñanza se basó prácticamente en lo que son los casos clínicos problematizados, y eso, las conferencias de ortopedia, como fue ahora que estuve en estos días, las que más se llenan son aquellas donde se presentan casos clínicos, pero casos clínicos problematizados. Como dice uno de los ponentes, todos los que estamos aquí tenemos un esqueleto en el closet, de tal manera que empiezan: ¿qué le harías? ¿Por qué pasó esto? Y se arma un debate padrísimo, ¿no? ¿Y por qué? Porque se está ejerciendo algo que se llama crítica, ¿no? El sentido crítico de la educación. Y el mismo Viniegra dice que el problema que hay hoy en día, que el concepto de la crítica se ha tergiversado, ¿no? De tal manera que genera intervenciones carentes de ese sentido. Los detractores de ejercer la crítica la presentan como una actividad propia de especialistas, los críticos de toda especie. Algunos les llaman, ya sabes, los científicos orgánicos o los comentaristas orgánicos, aquella gente que no puede soportar la crítica. Y esto genera inquietud francamente indeseable, lo que ocurre ciertos inconformes. Pero también del otro lado, ¿no? Muchas veces la crítica puede ser un eslogan legitimador del discurso oficial, o bien parte de una retórica cuya función es ocultar su propia ausencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno mismo debe de tener, José Luis, algo de desarrollar la crítica, el sentido de la crítica, y tener autocrítica, ¿no? Cuando tú llegas al justo equilibrio es que pues tú puedes tener ya un sentido crítico y puedes reaccionar bien a la crítica, ¿no? Entonces es poco factible que la crítica avance sustancialmente si nuestro autoconocimiento se basa en autocomplacencias, sobreestimaciones o incluso subestimaciones. ¿Qué puedes esperar de una persona
que reacciona mal cuando se enfrenta a la crítica de cualquier manera, y porque simple y sencillamente pues es un sujeto que nunca va a poder acceder a la crítica ni ejercitarla porque tiene una autoimagen distorsionada de lo que él cree que es, ¿no? La lectura crítica dio mucho resultado en medicina, ni qué decir en las ciencias sociales como la antropología, por ejemplo, el periodismo. De la misma manera, hoy en día la crítica que se ejerce en el periodismo produce respuestas desafortunadas. Hemos tenido un caso reciente, por decirlo menos, ¿no? Cuando los receptores no han desarrollado ni siquiera un suspiro de autocrítica y la inquina vuela como un bicho infecto en busca de venganza, ¿no? De tal manera que yo sinceramente mi admiración por todos los que ejercen esta labor del periodismo en un país tan peligroso como México, José Luis, en donde los políticos sobre todo no tienen esta capacidad de reaccionar a la crítica porque no tienen una formación crítica. Y hemos visto el caso, ustedes han comentado el caso reciente de un aspirante a la alcaldía que no tiene ni siquiera los armamentos para enfrentarse a un auditorio porque sabe que va a ser cuestionado. Entonces esto es muy grave. Pero lo más grave es cuando tú desde el poder, como fue el caso de Finley los sinodales que lo examinaron, o del médico que lo fastidiaron porque los puso en evidencia, es lo mismo aquel futuro gobernante que desde antes de llegar ya está amagando o ya está amenazando por una crítica que no le gustó. Como siempre, un gusto estar contigo, José Luis.